Elena sentenció que el papel de Televisa y TV Azteca fue determinante en el resultado de las elecciones. Los medios de comunicación ya jugaron un papel definitivo y tuvieron una influencia también en las elecciones. Los jóvenes se levantaron, se fueron a formar frente a Televisa, donde ya de por sí ya había 2 o 3 hileras de soldados o de granaderos, o no sé cómo los llamen ahora, de policías que los recibían a ellos o que los querían atemorizar. Entonces ya la guerra estuvo declarada contra los medios de comunicación, que en general han defendido, pues ya se ha dicho 20 veces, que son monopolios que han defendido pues a los intereses de los empresarios, que allí se anuncia. Bueno, ya hay, ahora va a haber otras, seguramente va a haber otras formas de comunicación. Se estuvo pidiendo Andrés Manuel López Obrador y Cultura de Morena pedía también otras nuevas, pues no sé si son líneas o son salidas televisivas que no fueran Televisa y TV Azteca y otros órganos de comunicación, ¿no? Que no fueran los oficiales, que estuvieran más libres y que no tuvieran los intereses creados que ya tienen estos monopolios. Poniatowska sostiene desde su concepción política que si Andrés Manuel López Obrador hubiese resultado electo, se combatiría la pobreza y se impulsaría la educación y la cultura. Bueno, Andrés Manuel se la pasó diciendo primero los pobres, y creo que los pobres habrían tenido o tendrían, espero que la vayan a tener, una oportunidad que no habían tenido antes. De eso se trataba, y que se le hubiera dado un peso muy grande a la ciencia, espero que se le dé también, y un peso especial a la cultura, y sobre todo extender la cultura a la niñez, que por ejemplo los niños ya pudieran desde parvulitos, desde chiquitos, tener acceso a la pintura, a la plastilina, a modelar, a cantar, a bailar, a todo lo que complementa la educación. Y también la cultura pues debería de estar totalmente ligada a la educación. La cultura y la lectura se fomentan desde los primeros años, entonces era muy importante trabajar con una Secretaría de Cultura, si es que la hubiera, una Secretaría de Cultura con una Secretaría de Educación, porque bueno, van de la mano. Lo que se quería hacer era fomentar la cultura en los niños y también extender la cultura a pues muchos sectores que no la tienen, y que sí tienen una gran sensibilidad y una capacidad creadora que no ha sido tomada en cuenta. Y eso hubiera sido muy importante. Además, se habló también, seguramente eso asustaba, de bajar los sueldos, bajar los salarios de todos los funcionarios públicos, porque en México es el lugar donde más se le paga a los funcionarios. Se les paga unos sueldos que no se pagan en dólares. En Estados Unidos, que es el país más rico del mundo, no paga los sueldos que México paga a sus funcionarios públicos. Entonces se hubiera seguramente cortado los sueldos, que yo creo que un juez en México, un miembro de la Suprema Corte, debería de decir, él mismo proponer y decir: yo no puedo ganar, no me parece justo ganar 450,000 pesos al mes o 400,000 pesos al mes, y yo con que me den la mitad ya me doy por muy bien servido, que además es un sueldazo en México. En fin, hay una corrupción de cada individuo que está en el poder, y finalmente
ser un funcionario público en México, además de tratar al país como el rancho, un rancho de su propiedad, pues es una fuente de enriquecimiento segura. No hay político pobre. En México se dice siempre que un político pobre es un pobre político, es un dicho. Y al igual que una vez John Biden en la Cámara de Diputados, un diputado César Garizurieta y declaró antes o algo hizo, declaró estar fuera del presupuesto es estar en el error. Entonces es una máquina de corrupción gigantesca que abarca a todos y que deja afuera a toda la gente que no tiene recursos y no tiene ninguna posibilidad final de salvación. La sociedad mexicana en sí, los individuos son como individuos, como desde niños, pues tienen una capacidad creativa que a veces no tienen otros pueblos, aunque se dice, bueno, que cualquier ser humano la tiene, pero en México hay muchísimo talento, mucha inventiva. La prueba es cómo se hacen las cosas con tanta, cómo se descompone un coche y el que arregla los coches sin ninguna educación, sin formación, sin haber tomado un solo curso, de repente le jala un cable por allá, le jala otro por acá y echa a andar el coche. Quizá el coche se vaya a descomponer 5 calles después, pero de todos modos la inventiva, la creatividad ahí está, y está en muchísimos campos. En México hay inventores en ciencia, hay gente pero la cosa es que también los creadores o los que se dedican a la ciencia llega un momento en que se desesperan porque las condiciones en México son pésimas y, por ejemplo,